Estamos, amigos de Nuevas Voces de Agricultura. Miércoles 31, el último día de enero. Así Ustedes es. pensaron que yo ya no llegaba en enero y llegué. Mira, de a hecho, todos nos sorprende. ¿Qué quieres que te diga? Pero gratamente. Están siendo castigados Priscila Irane, Beto, Maida Mervilá, que anuncian aquí ya cualquier persona, ¿no? El doctor Acosta ya tiene su nombre en el YouTube, en el contrato, con los auspiciadores. Una cuestión realmente impresionante. Pero se acaba el mes. Se acaba el mes y no sabes la alegría de que estés acá con nosotros, Tomás Bengolea. Acá una pausa. Es transitorio. Aquí en Nuevas Voces. Transitorio. Con este agradable clima santiaguino. No, una maravilla. Por el contraste con Europa tiene que haber sido duro. Así es. Pero bueno, lo importante es que ya se nos fue el primer mes del año. Algunos vamos a partir unos días de vacaciones. Doctora Acosta, la próxima semana va a estar de vacaciones. Por supuesto se queja del resto, pero la próxima semana no va a estar Acosta. Vamos a tener la dicha de tener algunos días nomás. Pero ya, bueno, mañana igual vamos a estar acá y el 12 también. Ya volvemos. Full. Así es. Doctora Acosta, ustedes ya lo escucharon. Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Juan Pablo? Juan Pablo Rodríguez, a la distancia, director ejecutivo de Piensa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola a todos, acá con a diferencia de Santiago, ricos 21 grados en Valparaíso, así que un día lindo y un clima muy agradable dado a nuestra costa del Pacífico. Qué agrado. Aquí algunos anuncian que hoy día podría haber hasta 38 grados. Mire, estoy sintiendo todos y cada uno de esos grados, porque después de la radio tengo que cruzar ahí a todo el sol, la plena Alameda, y la verdad que es bastante desastroso. Así es, el doctor Acosta tiene, aunque ustedes no lo crean, pues ustedes creen que le decimos doctor por puro fines electorales, ¿no? El claro, doctor ejerce como médico. Digo, porque el delantal es grito y plata. Claro, como decía la presidenta de Chile. Hoy se retiró Lago, ya vamos a conversar de eso. Yo quiero escuchar la opinión de su pariente lejano, Juan Lagos, que imagino que va a ser un tanto distinta a la tradicional puesta en escena que ya han hecho tantos políticos de centro-derecha. Cambiémonos un segundo de tema. Quiero partir con algo aprovechando que está el doctor Acosta y que le hemos contado. Pero no va a estar acompañando todo el año, así que la verdad es que no hay cómo sacárselo de encima. Hay un titular que ustedes varios habrán visto de nuestro querido panelista, el senador Cruzcoque, ¿no? Que salió en todas partes y básicamente decía: los senadores no podemos estar votando huevadas. Exacto. Y esto lo dijo tal cual, a propósito de una indicación que había presentado el senador Rojo Edwards. Correcto. En los marcos de la discusión de la ley corta de salud, de la ley corta de ISAPRE, en que él buscaba nombrar o denominar dicho proyecto de ley como la ley que termina con la libertad en salud y la reemplaza por un modelo socialista de salud. Correcto. Y ante esa, es una suerte como de provocación, de punto político, ironía, el senador Cruzcoque contesta esto diciéndole al senador Edwards: oye, no perdamos el tiempo en tonteras. Pero la discusión es interesante porque esto es un tema bien técnico, Jorge, el tema de las ISAPRES. Me tocó conversarlo hace un par de semanas con Héctor Sánchez de la Universidad Andrés Bello, bien interesante. Nuestros auditores, ex superintendente de salud. Así es, nuestros auditores con muchas preguntas porque, claro, la situación del sistema de salud privado es muy compleja, es muy delicada en términos financieros. Eso va a impactar necesariamente en el sistema de salud total. De hecho, ya ha habido un tránsito importante de personas desde la ISAPRE hacia FONASA. Y la pregunta es, bueno, si se aprobó esta ley corta en el Senado, ¿eso es una noticia positiva? ¿Es una noticia negativa? ¿Es un paliativo que permite estirar un poco el elástico? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo he visto, no sé, vi por ejemplo al ministro Santelice o a la ex subsecretaria Paula Daza, estoy pensando en autoridades de salud del ministro Piñera celebrando la noticia, el senador Juan Luis Castro, socialista, que supuestamente había liderado este tema en su minuto, rechazando lo aprobado. ¿Cómo lo lees tú desde tu experiencia? Sí, este es un tema bien complejo, pero para explicarlo en simple, yo diría lo siguiente. El Senado, en la Comisión de Salud, logró un acuerdo muy amplio que iba desde la UDI hasta el Frente Amplio. Y el gobierno se opuso radicalmente. El único que estuvo en contra fue el gobierno. Eso generó que la deuda que tenían que devolver las ISAPRES a sus afiliados se multiplicara prácticamente por 3. Y eso garantizaba que se acababa el sistema ISAPRE, y como lo dijo el superintendente de salud, a partir de este mes de febrero, mes a mes, iban a ir cayendo todas las ISAPRES como moscas. Finalmente, en el pleno del Senado, esa indicación que el gobierno no quería, sí se aprobó. Y logró que se impusiera de alguna manera de nuevo los términos del acuerdo que iba desde la UDI hasta el Frente Amplio, hasta Revolución Democrática. Y la verdad es que si tú me preguntas,
si sale la ley corta, se resuelven todos los problemas de salud, tanto a nivel privado como a nivel estatal, y la respuesta es un claro y categórico no. Esto es simplemente un alambrito, como el alambrito del maestro Chasquilla, para tratar de hacer que el sistema se mantenga más o menos estable. Pero uno tiene súper claro que el alambrito en cualquier minuto se echa a perder de nuevo y hay que volver a o cambiar el sistema completo o hacer cambios estructurales. Y eso es muy importante, porque de alguna manera el proyecto pasó de ser muy malo a ser relativamente aceptable para dar cierta estabilidad, pero no resuelve el problema de fondo, y aquí Juan Lago nos puede iluminar más, porque entre otras cosas, el problema de fondo parte porque en vez de que esto lo resolviera el Congreso o el gobierno, que tiene la, potestad en temas de materia social para poder legislar, fue finalmente la Corte Suprema, la tercera sala, la que obligó a que estuviéramos en esta legislación entre gallo y medianoche, que de no hacerse bien y rápido puede terminar generando una crisis en todo el sistema. Juan Lagos. Mira, como muy bien lo dijo Jorge, en todos los sectores, en todo el sector de la izquierda, lo que se ha querido instalar que esto es un perdonazo a la ISAPRES, y en realidad esto es una subvención al activismo judicial del juez Muñoz. Es decir, el problema de la ISAPRES no es un problema que viene de la industria de las ISAPRES. ¿Por qué? Porque al final cualquier industria, si existieran causas judiciales en su contra que atentan contra el efecto relativo de la sentencia, es decir, no hay ninguna industria que podría aguantar esto, ninguna de ellas. Y por lo tanto esto se debe a sentencias arbitrarias que provienen especialmente de la tercera sala de la Corte Suprema por el juez Muñoz, donde se nota un activismo judicial en el cual va mucho más allá incluso de lo que se pide en los casos concretos. Y por lo tanto, si ahora tenemos un descalabro en la salud privada, se debe específicamente a eso, a que un juez de la República decidió dárselas de legislador y por lo tanto pensar que su fallo era ley para todos y no solamente para las partes que estaban en esos juicios. Juan Pablo Rodríguez. Sí, yo creo que lo que describe Juan es el pecado original del problema actual, ¿no? del más reciente, que tiene que ver precisamente con el activismo judicial y con la pretensión de que los jueces se transformen en elaboradores de políticas públicas, ¿no? Los jueces tienen muchos roles, pero no están destinados a aquello. Los jueces no son expertos en políticas públicas, son expertos en derecho. Los jueces no tienen responsabilidad fiscal, por ejemplo, respecto a las decisiones que toman, y por lo tanto las decisiones de políticas públicas tienen que ser tomadas por el gobierno y o por el Congreso en su caso, pero nunca por los jueces, y por lo tanto ahí tenemos un problema serio, y sobre ese problema se agrega la aproximación que ha tenido lamentablemente el gobierno a esta cuestión luego del fallo de la Corte Suprema. Y la aproximación del gobierno, era que no, ha sido, a diferencia de su rol, que es de poder ejecutivo, de gobernar, de solucionar problemas, de estar teniendo a la vista la realidad y lograr empujar esa realidad conforme a las cuestiones que existen, se ha puesto una vez más su ceguera, su venda ideológica, ¿no? Y ha visto en esto, sobre todo el ala más dura del gobierno, pero también parte relevante del socialismo democrático, una oportunidad para lo que siempre han querido, que es dejar caer el sistema privado de salud. Y por lo tanto, si bien es, como decía Jorge, lo que se aprobó en el Senado es un alambrito, la verdad es que un alambrito, ese puro alambrito también es endeble, ¿no? Porque probablemente, dado que esto razonable que hizo el Senado y que tiene que ver con reducir hacia atrás la deuda, ¿no? De un modo tal de hacer viable financieramente el sistema privado de salud hacia adelante, sea muy difícil sostenerlo en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque si no se cuenta con el apoyo del gobierno, probablemente esto se rechacen estas modificaciones introducidas por el Senado. Esto pasa a una comisión mixta, y comisión mixta a la que al final del día se va a tener que tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. Pero lamentablemente, si el gobierno sigue, ¿no?, en su ímpetu ideológico y ajeno a la realidad de las cosas, y prefiere, como lamentablemente implícitamente lo ha empujado, dejar caer el sistema privado de salud, que, ojo, a mí me da lo mismo, o no me da lo mismo, pero lo que aquello signifique más o menos para las ISAPRES. Si el problema está acá en los chilenos, ¿no? Tanto los que se atienden en el sistema privado de salud como los afiliados al FONASA, ¿no? Y por lo tanto, que el gobierno no tenga a la vista los resultados de la decisión que está tomando, creo yo, vuelve a mostrarnos que muy lamentablemente no están preparados para gobernar, y lejos de traer una solución a un problema real, están agravando un problema con muy nefastas consecuencias para todos los chilenos. Jorge. Bueno, por eso es fundamental entender muy bien cuáles son las causas finales por las que se dan las declaraciones que se dan. O sea, cuando el Frente Amplio
incluso el propio senador Juan Luis Castro, que al principio aparecía tan moderado, hoy día dice que esto es una ley que es un pésimo avance y está en contra de un acuerdo que él mismo promovió cuando hizo en la comisión y que trató de defender con el gobierno. Cuando vio que el gobierno le quitó el piso, él tuvo que alinearse porque no podía aparecer un senador socialista más de derecha que su propio gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que quiere hacer efectivamente el Frente Amplio y la izquierda radical es terminar con las ISAPRES dentro del modelo de seguridad social. Lo dijo así el propio director de FONASA y está en el programa de Gabriel Boric. Esa es una cosa. Segunda cosa, la interpretación que ellos hacen de lo que hizo la Corte Suprema es de que hizo justicia. Lo que ellos dicen es que esa es una plata casi que las ISAPRES siempre la tuvieron y se la quitaron a la gente del bolsillo. Pero lo que hay que saber es que esa deuda no existía hasta que la Corte Suprema se puso, ¿cierto?, a legislar y decidió que esa era una deuda, porque las ISAPRES no pueden hacer lo que quieran, son una entidad súper regulada. Ni siquiera podían decidir cobrar los planes de manera distinta. Cuando dicen, ¿por qué usted no cobró menos? No, porque no tenía las herramientas para hacer eso. No podía mandarse sola, tenía que hacer lo que la normativa le permitía. Y en tercer lugar, esto no es una respuesta de fondo al problema de salud, porque, por ejemplo, en lo que es la modificación de FONASA, no permite resolver los problemas que estamos teniendo hoy día en la lista de espera. No permite eliminar, esta vergonzosa cifra de 44.000 personas que fallecen en un año esperando por una atención del Estado. No permite reducir que 1 de cada 5 pacientes que estaban en espera por el GES podrían haber salvado su vida si es que se hubiesen atendido a tiempo, más de 1.000 personas el año 2022. No termina con que haya más de un 37%, es decir, 1 de cada 3 personas que está hospitalizada esperando por una cama tenga que hacerlo por más de 12 horas en los hospitales. A mí me gustaría el día de mañana un mercado donde haya más seguros, que sea multiseguro, que tenga evidentemente como todos los seguros una utilización del riesgo, pero que también incluso, ¿por qué no decirlo?, pudiera tener algún elemento de capitalización individual en salud también para ir aumentando los recursos de las personas y que de una vez por todas también podamos entregar herramientas que han generado mayor riqueza con los recursos de los trabajadores para los mismos trabajadores. Por lo tanto, es mucho lo que se tiene que avanzar, pero lo único positivo de esto es que al menos lo que quería el gobierno, que era realmente acabar con el sistema de ISAPRE dentro de los próximos meses, no va a suceder todavía, pero todo depende de lo que pase en la Cámara de Diputados y finalmente la mixta. Yo creo que va a salir muy mal de la Cámara de Diputados el proyecto de ley y finalmente la mixta se va a terminar probablemente muy cerca del mes de mayo, cuando se acaba el plazo que le dio la Corte Suprema, a saber cuál va a ser la verdad de la milanesa, pero sigue siendo un equilibrio muy inestable. Hagamos la primera pausa comercial. Estamos conversando, queridos amigos, en Nuevas Voces con el doctor Jorge Acosta, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, con Juan Pablo Rodríguez. En pocos minutos vamos a estar de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Jorge Acosta, con Juan Lagos y con Juan Pablo Rodríguez acá en la 92.1 FM. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir también en el canal de YouTube de Radio Agricultura, Agricultura TV, escribirnos a nuestro número de WhatsApp, más 569-3954-8470. Saludemos a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando de actualidad política. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Son más de 14.000 los egresados que han preferido magíster, diplomados, postítulos y especialidades de la Universidad San Sebastián. Tú puedes conocer más en posgrados.uss.cl. Y en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestra video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés. Cambiémonos de tema, estábamos en el tema salud. Entremos a lo que fue este video, porque el presidente Lagos siempre ha sido muy ¿cómo decirlo? Le gusta la puesta en escena. Monárquico. Sí, tiene una cosa así como fantuosa, no sé. Pero publica un video en que anuncia su retiro de la vida pública. Y por supuesto han sido horas de análisis, de reflexión, de muchos mensajes positivos. Hoy día todo Chile es laguista, ¿no? Todos los dirigentes políticos, digamos, son laguistas, una cuestión bien interesante. Y es interesante, más allá del chiste, de la crítica, analizar la figura del presidente Lagos, una figura relevante comienzos del siglo XX en materia presidencial, pero también una figura relevante en la oposición al gobierno militar, en la construcción de la concertación, en fin, en la década de los 90. Y por lo tanto,
es interesante entender la figura de Lagos, pero también cómo fue mutando la figura de Lagos, ¿no? Una figura de Lagos que en su minuto reivindicaba el proyecto inconcluso de Salvador Allende, ¿no? El proyecto socialista de Salvador Allende. Después Ricardo Lagos, que muchos han tratado de vender como el socialdemócrata amo y señor de las concesiones y del capitalismo. Un Lagos muy despreciado por la nueva izquierda, por el Frente Amplio, por el Partido Comunista. Después un Lagos que renegaba de su constitución, pero antes una constitución plenamente democrática donde disputaba la primavera. Un presidente Lagos que, puesto a elegir en el plebiscito más relevante de los últimos años, como fue el del 4 de septiembre, ante una amenaza de una propuesta absolutamente refundacional, casi delirante, no fue capaz de tomar posición y simplemente lanzó críticas para lado y lado, pero puesto a ser emplazado para decir si votaba apruebo o rechazo, silencio total. Entonces, es una figura que tiene elementos interesantes, tiene memorias, el presidente Lagos tiene un par de libros interesantes publicados. Jorge Acosta, ¿cuál es el balance o qué se podría comentar de la decisión? No la decisión de retirarse, está bien, una persona de edad, en fin, tiene todo el derecho de retirarse, pero la figura y el legado político del expresidente Lagos. Un pequeño comentario al principio de forma. Efectivamente, a mí lo que más me chocó de lo de ayer era como esto de la decisión de retirarse y hacerle un hito público, un video, subirlo. Me pareció como un poquito como extemporáneo. Claro, incluso en el retiro muy es como, claro, es como de otra época. Algunos decían que era muy de Lagos, pero igual es de otra época, digamos. Me pareció como, claro, esta cosa así como la abdicación del rey. Eso te Ricardo I está abdicando, ¿cachai? Era como, no sé, me pareció como exótico. Pero más allá de eso, yo quiero rescatar justamente el análisis de la figura histórica de Lagos, no solamente de los últimos años, de lo que lo conocimos quienes estuvimos, ¿cierto?, bajo su presidencia y sus actos posteriores, sino que efectivamente su rol en los años 60, en los años 70, porque efectivamente, o sea, no hay que olvidar que Ricardo Lagos tenía como tesis de grado como la recopilación histórica del capitalismo en Chile, cuáles eran las grandes familias ricas, digamos, y cómo al final todas las ideas marxistas explicaban la realidad del mundo, pero también al mismo tiempo fue un contraste cuando vino esta como renovación socialista que tuvo que actualizarse una vez que había caído el muro. Pero es interesante darse cuenta que ese giro radical, ¿cierto?, que hace en sus ideas y en sus convicciones, es también de alguna manera el que utiliza después esta otra izquierda radical que quiere a su vez criticarlo porque era los empresarios aman a Lagos, ¿se acuerdan o no? Esa frase de que Hernán Somerville decía los empresarios aman a Lagos, y eso pareciera ser que vino a describir por qué toda la izquierda radical del Frente Amplio maltrataba tanto la figura de Lagos. Pero en el propio gobierno de Lagos hay que tener en consideración que hay algunas cosas que hoy día vemos como algo positivo, que en la idea original del gobierno eran muy malas. Hoy día todos decimos que bueno el auge, el G, ¿cierto?, que las garantías explícitas y toda la cuestión, pero el auge original del Lagos era muchísimo más radical y más cercano a lo que hoy día nadie quiere, más que la izquierda radical, que esta idea, ¿cierto?, de un sistema de salud único, estatal, sin permitir el que funcionaran los privados. Fue gracias a el debate parlamentario que avanzó y mutó significativamente. No hay que olvidar, ¿cierto?, todo lo que pasó con el tema justamente del Transantiago, todo lo que pasó con el tema de los hechos de corrupción, es decir, el Mobgate, es decir, no es que haya sido impoluto. A veces se quiere contrastar con lo que ha significado el gobierno de Boric, o otras veces se quiere contrastar, ¿cierto?, con lo que han sido los planteamientos de la izquierda radical, pero no es que haya sido un gobierno perfecto o que haya estado siquiera cercano a aquello. Por lo tanto, es importante ver las figuras con sus luces y con sus sombras. Juan Pablo Rodríguez. Bueno, lo primero quizá constatar qué distinta no es muchas veces, para bien y para mal, la izquierda y la derecha cuando ocurren este tipo de hitos, ¿no? O sea, la muerte de una persona relevante de uno u otro sector, o hitos como este, el retiro de la vida pública, en donde la izquierda se hace completamente imposible que reconozca algún mérito, ¿no? O se hace muy difícil, ¿no?, que reconozca algún mérito de aquel líder de derecha, mientras que pareciera ser que la derecha muchas veces de manera a veces irreflexiva, ¿no?, no duda, ¿no?, en plegarse al coro de ensalzamiento, ¿no?, de la persona cuando el líder es de izquierda, ¿no?, más allá de este caso en específico. Y en este caso en específico yo también creo que acá en los contextos uno tiende a exagerar tanto lo bueno o lo malo cuando pasan este tipo de cuestiones. En lo personal, si bien probablemente en cada disyuntiva histórica o en prácticamente cada una de las disyuntivas históricas que tuvo el expresidente Lagos, yo hubiese estado en exactamente la posición antagónica a la defendida por el expresidente.
es bastante obvio también afirmar que estamos frente a un líder político muy relevante, ¿no?, de la historia de Chile y especialmente de la segunda mitad del siglo XX, que desde una perspectiva humana naturalmente tiene virtudes y defectos. Yo destacaría, y que también creo que se exagera dada la falta de liderazgos actuales, ¿no?, pero una cierta inteligencia práctica, un cierto don de mando, un cierto estilo de liderazgo que quizás se echa en falta, o a veces se echa en falta en Chile, pero lo concentraría en afirmar que tiene una inteligencia práctica que lo distancia en general del resto de los políticos de la historia reciente de Chile, pero también, creo yo, desde esta perspectiva más humana, tiene un estilo paternalista, cuasi monárquico, soberbio, que a mí en lo personal me aleja mucho de ese tipo de liderazgo. Y desde la perspectiva de su legado político, especialmente como presidente de la República, creo que también, naturalmente, su gobierno tuvo de luces y de sombras. Dentro de las luces destaco la posibilidad de que un presidente socialista se haya abierto en alguna medida al comercio internacional, se haya abierto al sistema de concesiones, no haya, como nuestros actuales gobernantes, desdeñado permanentemente la importancia del crecimiento económico, pero también fue un gobierno que tuvo mucho de agraz, ¿no?, mucho de amargo. Particularmente pienso en los casos de corrupción, el MOPGAT, los sobresueldos, pienso, agregando lo que decía Jorge, el diseño del Transantiago, que no hay que olvidar que si bien Bachelet lo implementó, quien lo diseñó fue el gobierno del expresidente Lagos, y por lo tanto creo yo que hay que hacer un llamado a la ponderación en estos momentos en donde las exageraciones cunden, y si bien se trata de un personaje muy relevante en la historia política de Chile, que tiene múltiples virtudes, creo que está muy lejos de ser el paradigma de lo que un líder político tiene que representar, y su aplicación práctica en su gobierno también tiene bastantes grises que hay que saber poner sobre la mesa. Juan Lagos. Bueno, obviamente es muy raro el retiro de un político. Eso es una cosa que ahora se está dando, generalmente también porque la vejez se está dando también de forma muy distinta ahora en el mundo. Lo vimos también en la misma literatura con el retiro del gran Mario Vargas Llosa, es decir, se están retirando, es como una especie de muerte pública, y en esta especie de muertes públicas, obviamente solamente hay espacio para las loas. Entonces, por eso también es tan entendible estos elogios exacerbados, quizás exagerados, respecto a la figura del presidente Ricardo Lagos. Ahora bien, yo creo que el juicio histórico sobre la figura de Ricardo Lagos va a ser mucho más riguroso que estas loas que nosotros vemos ahora en este retiro público, en este retiro político. Yo creo que solamente para destacar un aspecto bueno, creo que algo que destaca de Ricardo Lagos en comparación a la actual clase dirigente es la formación intelectual que tenía Ricardo Lagos, es decir, un tipo que es abogado, un tipo que se dedicó a la economía política con ideas muy malas en un principio, que esa riqueza, estas 10 riquezas, lo que la solución de Ricardo Lagos en los 60 era expropiarla completamente. Exacto. Luego con un doctorado en economía, con una trayectoria académica también muy servil al socialismo. Recordemos que él fue candidato junto a el jurista Eduardo Noboa Monreal para ser rector de la Universidad de Chile, con una lista que lo que quería era darle a la Universidad de Chile una universidad socialista, sería hacer una universidad socialista, y por suerte ganó Edgardo Benninger en esas elecciones. Pero obviamente esto va en contraste, y creo que la historia va a ser mucho más rigurosa en cuanto al legado de Ricardo Lagos. Yo creo que hay cosas positivas, pero también hay cosas muy negativas. Yo creo que la reforma constitucional, hay muchos que en las redes sociales dicen que Ricardo Lagos es el último gran presidente que hay en la historia de Chile. Sí, pero también fue el último presidente que tuvo 6 años en su mandato, que tuvo 2 legislaturas. Es decir, también fue un presidente donde las instituciones estaban mejor diseñadas. Y si hay un responsable en este mal diseño que actualmente padecemos, se debe precisamente a las reformas constitucionales de Ricardo Lagos, donde había una política municipal de mayor nivel. Bueno, ¿a quién le debemos esta reforma en las políticas municipales? También a la concertación. También tenemos que tener presente que no fue un opositor a Ricardo Lagos quien sucedió a Ricardo Lagos, sino que fue un delfín de Ricardo Lagos. Exacto. Es decir, el legado de Ricardo Lagos también se tiene que ver en ciertos desastres institucionales de Ricardo Lagos, y también en su sucesora, que él la eligió y que él la designó a dedo. Y por último, yo creo que también hay que medir la figura del presidente Lagos como expresidente, y ahí yo creo que ha quedado absolutamente al debe. Es decir,
fue una persona que siempre estuvo pensando en el cálculo político por sobre los intereses del Estado. Y en eso yo hago un gran contraste con quien para mí ha sido el mejor expresidente de la historia de Chile, después de la vuelta a la democracia, que ha sido Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sin ninguna duda. Es decir, siempre apelando a intereses políticos, y eso llevó muchas veces a que en algunos momentos reivindicaba su legado, en otros momentos se arrepentía del legado. ¿Por qué? Porque siempre estaba pensando en el cálculo político. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer una bajada institucional y preguntarnos sobre la legitimidad de la reelección de los presidentes de la República. Yo estoy absolutamente en contra. Creo que si nosotros le vamos a pagar a los presidentes de la República una pensión vitalicia, que me parece necesaria, ¿para qué? Para que después no estén con Carlos Slim o estén con las grandes transnacionales haciendo lobby. Creo que eso tiene que ser a cambio de tener figuras de Estado que siempre estén pensando en las instituciones por sobre los intereses políticos, y creo que el caso de Ricardo Lagos ha sido un caso patente de una figura que estuvo mucho tiempo como expresidente, pero que siempre fue zigzagueante, siempre fue bastante oblicuo a la hora de defender primero los intereses de su partido antes que los intereses supremos de la nación. Y así le fue también. Mira tú cuando intentó ser candidato y su propio partido, que fundó. Las veces que intentó ser candidato. Y lo defenestraron como lo hicieron con el caso de Guille, donde el propio Elizalde no estuvo dispuesto. Imagínate lo vergonzoso que fue eso. Tuvieron que hacer el voto secreto porque nadie estaba dispuesto a decirle públicamente a Lagos que no lo iba a apoyar. Fue bien triste esa situación. Hagamos la última pausa, vamos a cambiarnos de tema. Interesante el análisis del presidente Lagos. Efectivamente hay una pega para los historiadores también, por supuesto, con más distancia y con más rigor académico. Pero es interesante también lo que acá hemos conversado, creo yo, porque muchas veces es preocupante ver cómo desde sectores de derecha se traga rápidamente lo que la izquierda plantea de ciertos personajes, ¿no? Entonces esto de que Ricardo Lagos, el gran estadista del Chile post-90, como si fuese una verdad revelada, ¿no? Y efectivamente cuestiones como las que hemos conversado acá, el Transantiago, las reformas constitucionales, los sobresueldos del caso Mosgate. O sea, el presidente Lagos, su gobierno terminó probablemente gracias a Pablo Longueira. O sea, gracias a que Pablo Longueira decidió tenderle la mano y llegar a un acuerdo institucional, político, bastante transversal, y además para rescatar el gobierno. Y el laguismo le pagó pésimo a Pablo Longueira, le pagó pésimo a la UDI. Por supuesto. Porque además el laguismo ha sido de los grandes defensores de esta mentira de que Chile progresa, pero la derecha es la que se interpone en los progresos sociales. Esa chiva la inventó el laguismo. Oye, hagamos la pausa comercial. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, con Juan Lagos y con Jorge Acosta acá en Nuevas Voces. En pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, Juan Pablo Rodríguez de la Fundación Piensa, con el doctor Jorge Acosta. Nos vamos a cambiar de tema, vamos a conversar de lo que se viene para el Frente Amplio. Partidos anuncian plebiscito para definir fusión del Frente Amplio. Las militancias de Revolución Democrática y Convergencia Social deberán pronunciarse sobre la unificación el 9 y 10 de marzo. Dada su crisis financiera, Comunes no es parte de la convocatoria, pero sus adherentes se sumarían al eventual partido. Este ideal del partido único en el Frente Amplio se lleva conversando un buen tiempo, pero la verdad es que esto es un partido único a media, porque es Convergencia Social y RD. Hay otros partidos que no se suman a esta convocatoria, a lo que era originalmente el Frente Amplio, que estaba el Partido Regional Verde Social, por de pronto Comunes, en su minuto estuvo el Partido Liberal, Humanistas. El Partido Humanista, efectivamente. Acción Humanista. Convergencia Social fue también la fusión de dos partidos, pues el movimiento autonomista y la izquierda autónoma. Bueno, ustedes saben cómo salen. Y se salió otro que era el movimiento de Sharp, que no está en el Frente Amplio. Es interesante porque, por ejemplo, Diego Ibáñez dice: este es un nuevo paso para avanzar en la unidad del Frente Amplio, para forjar un nuevo partido de izquierda fuerte, que se mire desde afuera hacia adentro y se vuelva lo más útil en la lucha diaria por la felicidad del pueblo chileno. Seguimos trabajando en nuestra declaración de principios, que pondrá en el centro los valores de la transformación y deberá ser validada democráticamente por nuestros representantes nacionales. ¿Qué te parece, Jorge Acosta, que RD y Convergencia Social, RD el partido, si se quiere, pivotal del Frente Amplio y muy, muy complicado por los casos de convenio, y Convergencia Social, que es el partido del presidente Boric, busquen la unificación en las próximas semanas?
Esto da para muchas aristas, ¿eh? Lo primero, esto de que digan que Comunes tienen sus problemas financieros, problemas económicos. El problema de Comunes no es financiero, no es económico. El problema es la corrupción derivada del caso de Karina Oliva. No es solamente que mire, que sumamos mal o que no llegamos a fin de mes o que teníamos problemas de flujo. Es un problema de corrupción. Problema de corrupción que también tiene Revolución Democrática y que hace, ¿cierto?, que sus bonos caigan. Y aquí estamos hablando de una verdadera OPA que quiere hacer el partido del presidente, Convergencia Social, para de alguna manera absorber a Revolución Democrática, poner sus términos, porque hoy día Revolución Democrática es una mala palabra, es una mala marca. Incluso aquí en los micrófonos de Radio Agricultura hemos dicho que no hay que hablar de caso convenio, sino que el caso corrupción democrática, porque fue en el corazón ideológico de RD, con una expresidenta, con autoridades, Seremi, subsecretarias, que estaban organizando esta estructura que ya veremos, no es solamente Democracia Viva, sino que muchas otras fundaciones también ligadas a la izquierda radical del Frente Amplio. Y por último, tenemos también esta idea, ¿cierto?, esta ambición del presidente de que se fusionaran en un solo partido. Lo dijo el presidente, incluso celebrando, ¿cierto?, un aniversario de su partido de Convergencia Social, para que ya no hubiera más siglas, sino que hubiera un solo Frente Amplio. Puede ser que lo logren, puede ser que no lo logren, pero la gran pregunta que hay detrás no es solamente los principios que se pueden llenar en un papel, porque el papel aguanta todo, sino que si es que verdaderamente va a haber una reflexión profunda sobre lo que ha significado llevar a la práctica las ideas equivocadas de la izquierda radical, que han tenido que también ellos abdicar de ellas durante el ejercicio del gobierno, y también otras ideas como la forma de financiamiento de la actividad política, que está en el núcleo de las críticas que han habido no solamente en Comunes, sino que también al interior de Revolución Democrática. Yo creo que si es que llegara a darse esta fusión, van a ser muchas más las explicaciones que tienen que dar hacia el futuro, si no quieren que simplemente sea cosmética y electorera. Juan Pablo Rodríguez. En primer lugar, desde una perspectiva como teórica del sistema de partidos, creo que es una buena noticia en general que en Chile se reduzcan los partidos políticos y transitemos hacia una lógica más de 8 o 9 partidos y no 21 o 20 y tantos partidos como los que tenemos hoy día. Creo que este anuncio, ya bastante extendido, de fusión en un partido único por parte del Frente Amplio, nos lleva también a una conversación más general respecto del Frente Amplio. Y cómo lo encuentra este momento de unión. Y yo creo que en una dimensión lo encuentra muy debilitado, quizás desde la perspectiva de la materialización práctica de sus ideas, habiéndose rechazado la propuesta de la Convención Constitucional que condensaba, ¿no?, su propuesta político-cultural, envueltos, ¿no?, en muy diversos casos de corrupción, promoviendo agendas que uno no se hubiese imaginado, al menos desde la puesta en escena, quizás no tanto desde la realidad, pero que no hubiese imaginado, ¿no?, como defensores de carabineros, defensores de las Fuerzas Armadas, del orden, de la seguridad pública, de la inmigración controlada, etcétera, etcétera, etcétera. Allí donde uno ve algo, la verdad que ve una suerte de abdicación por parte del Frente Amplio de lo que venían promoviendo, abdicación teórica o discursiva, diría, de lo que venían promoviendo desde su fundación. Pero desde una perspectiva de la repartición del poder, creo que no encuentra al Frente Amplio débil en la disputa de la hegemonía por la izquierda. Creo que esta decisión de alguna manera haber tenido un gobierno hoy día que le habla permanentemente a su base dura de apoyo del 25-30%, sí le permite, muy lamentablemente, proyectarse desde la perspectiva de la repartición del poder con buena cara, ¿no? Una vez terminado este muy nefasto gobierno y probablemente ganándole, ¿no?, esa hegemonía al socialismo democrático, que en buena medida han sido, por decisión de ellos, ¿no?, muchas veces tontos útiles en esta administración. Y finalmente, y a propósito del socialismo democrático, creo que la fusión o la unión en un partido único se queda corto, ¿no?, con Revolución Democrática y Convergencia Social. Hoy día creo yo que hay parte muy relevante del socialismo democrático que es indistinguible, tanto doctrinariamente como desde la pésima capacidad de gestión. Lo vemos hoy día en el gobierno, ¿no? Ministerio de Hacienda, Justicia, Ministerio del Interior, Cancillería, son parte del socialismo democrático, ¿no? Y el socialismo democrático ya no puede echarle la culpa a un mal gobierno a las malas ideas y gestión del Frente Amplio. Hoy día ellos son el gobierno y por lo tanto creo que naturalmente también deben pasar a formar parte de este partido único, dado que en la realidad son bastante indistinguibles el socialismo democrático del Frente Amplio. Juan Lagos.
Mira, hay una reflexión que hizo hace mucho tiempo el historiador Gonzalo Rojas en el Mercurio sobre si la izquierda era diversa, porque una de las grandes cosas que en su tiempo se dijo es que si el Frente Amplio, Revolución Democrática, Jackson, Boric y demás estaban creciendo era por esa capacidad de ofrecer diversidad de visiones. Y al final Gonzalo Rojas llegaba a una conclusión muy notable, que era que la izquierda no era diversa, era dispersa. Es decir, eran personas que pensaban casi lo mismo, pero que estaban preocupados cada uno de su lugarcito, de su interés, de su agenda. Y por lo tanto eso explica el por qué se mantiene esta dispersión de partidos, que puede tener algunas ventajas a la hora de movilizar a cierto electorado, ABC1, menor de 30 años, pero que tiene unos problemas de gobernabilidad tremendos. Es decir, eso lo vemos con las caletas con perspectiva de género. Exacto. Es decir, que la gran preocupación, o que el gobierno plantee esto y haga una conferencia de prensa para ofrecer caleta con perspectiva de género, demuestra que la izquierda es dispersa, y además ahora la pataleta del presidente Boric de nuevo con la prensa Así es. por ridiculizar eso. Yo creo que el presidente Boric, en lugar de andar peleando con la prensa, debería estar peleando contra la delincuencia, que es la gran preocupación de las mujeres chilenas. Debería estar preocupado con un empleo en el sector privado realmente estancado, como lo dice el último informe de CLAPEUC, que a las que más que afecta es a las mujeres. Esas deberían ser las preocupaciones, y por eso él, en lugar de enojarse con el mensajero, enojarse con la gente, que le parece un poco absurdo que ante el drama que estamos viviendo se estén planteando como gran noticia estas caletas con perspectiva de género, demuestra una vez más que la izquierda es dispersa, no es diversa. A mí me parece que el tema de fondo, fíjate que la semana pasada me tocó... leí un tuit de Jaime Mañalich, no sé si lo conversamos por interno, pero que es bien interesante porque efectivamente lo que hay detrás, creo yo, comparto con Juan Pablo, en la fusión del Frente Amplio, en el intento de unificar lo máximo posible el Frente Amplio, es la disputa por la hegemonía en la izquierda, ¿no? Es cómo la izquierda se para el que viene. Y efectivamente a mí me parece que el gobierno del presidente Boric está apostando a hacerse dueño, políticamente hablando, del 30% que aprueba este gobierno, y que por lo tanto, si el Frente Amplio mantiene estos niveles de apoyo, es probable que una candidata de esta izquierda pase a la segunda vuelta, es probable que tengan un porcentaje importante de representación en la Cámara y en el Senado. Es decir, es una fuerza política importante. Y en esa lógica, la conversación con lo que se llama socialismo democrático, yo diría la exconcertación, no sé si tan socialismo democrático, no sé cuáles son los temas tan de fondo que hacen a uno democrático y a los otros no democráticos. Yo los veo, en las cosas importantes los veo donde mismo, en los indultos, en la prueba del 4 de septiembre los veo donde mismo. No sé si serán más o menos democráticos, pero lo que era la exconcertación... También, si el socialismo puede ser democrático o no, digamos. No es socialista, efectivamente, en el fondo, en esa relación, el ministro Mañalich, el exministro Mañalich, el otro día tuiteaba algo así como que Toá, Montes y Monsalve eran víctimas de las decisiones del gobierno. Y la verdad es que eso evidentemente no es así. O son autores, derechamente, o son al menos cómplices de varias de las decisiones más complejas del gobierno, entre ellas de las pensiones de gracia, entre ellas de los indultos. Si hubiesen diferencias reales, bueno, varios de ellos estarían dejando sus cargos, estarían dando un paso al costado, al menos los partidos estarían presentando algún tipo de crítica. Y en eso me parece que el Frente Amplio, a pesar del evidente problema de gobernabilidad y la pésima gestión y el problema que tiene al enfrentarse a la realidad, que lo ha hecho modificar al menos en el discurso lo que supuestamente plantean, ha sido bastante exitoso en la hegemonía de la izquierda. O sea, yo veo un partido socialista y un partido por la democracia absolutamente entregado al Frente Amplio. En cada cambio de gabinete la discusión no es cuál es el giro político que da el gobierno, es cuántos cupos tiene el PPD y el Partido Socialista. Es cómo se equilibra la repartija del poder. Es cómo ellos no pierden la carrera, ¿no?, por la hegemonía en la izquierda. Y en eso, a mí me parece que ha habido basta ver, lo comentamos yo creo con Juan Lago en su minuto, ese titular de Paulina Bodanovich en los marcos de la negociación del segundo proceso constitucional, cuando decía el fetiche y la derecha es que el Partido Socialista se separa del comunismo o algo así. Pero que esa es la realidad. Claro. Hoy día son una sola cosa, y la exconcertación es el vagón de cola del Frente Amplio. Y hoy día lo que hace el Frente Amplio, bueno, tomar una medida administrativa que busque cambiar marcas, dado que Convergencia Social está damnificada por la mala imagen del presidente, dado que Revolución Democrática hoy día es simplemente una asociación ilícita bajo ojos de los chilenos. Y Prodignidad es una mala palabra. Es una mala palabra. Bueno, ¿cómo renovamos esa marca? Pero efectivamente creo que lo interesante es estar en el fondo, en cómo se posiciona el Frente Amplio en circunstancias que tienes a la democracia cristiana, sin siquiera haber nombres de candidaturas, diciendo que va a haber un pacto electoral único con la extrema izquierda. O sea, quienes llevan el pandero en la izquierda chilena es el Frente Amplio.
a pesar de robarse cientos y miles de millones de pesos a través de fundaciones truchas, a pesar de liberar a 13 delincuentes entre gallo y medianoche, entregarles pensiones, darles mesada, o sea, de aprendizaje, de distinguirse ha habido poco, y más bien lo que hay a mi juicio es una jugada más bien táctica, más que otra cosa. Así es. Mira, efectivamente hay que ver qué es lo que pasa con respecto a eso, y esto es como lo que decía Juan de las Caletas, ¿eh? Pareciera ser que las prioridades de la izquierda están tan desacopladas de las prioridades de las personas que, claro, a nosotros nos interesa esta discusión porque es un programa de discusión política, pero tú le preguntáis a la señora Juanita que estaba, no sé si vieron ustedes el video, una señora que le preguntaba en la calle, señora, ¿qué le parece el calor que está haciendo? No sé qué. Señora, en ese momentito, siempre hay tiempo para hablar de estas cosas, pero lo más importante es la seguridad, no nos pueden seguir haciendo esto, hay que traer los militares para que esto se resuelva. O sea, la desconexión de las personas que nos están gobernando, o que son de la coalición de gobierno, con las preocupaciones de los chilenos, finalmente la terminan pasando una muy mala pasada, porque van a apostar al 30%, pero los resultados quizás no van a salir de ahí por mucho tiempo. Basta ver las declaraciones de Rosa Bamón, de la superiora del convento monje, claro, que fue asaltado. Sí. O sea, te das cuenta, no se había visto antes a una monja, a una religiosa, en un discurso así de frontal con el gobierno. O sea, somos el patio trasero del gobierno. No, y eso pasa, y eso pasa cuando los religiosos son víctimas de la delincuencia, porque hay muchos religiosos que juegan con una equidistancia, como un párroco en la macrozona sur que dice, no, yo dialogaría con los violentistas si dejan su arma, o el mismo arzobispo Santiago la misma de las pastorales penitenciarias. Aquí tenemos el caso de una religiosa que ha sido víctima de la delincuencia y que no pide dialogar. Lo que pide es que se haga justicia. Exacto. Juan Pablo Rodríguez, Juan Lago, Jorge Acosta, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nueva Voces de Cultura. Gracias a ti, Tomás, por acompañarnos. Un gusto volver a encontrarnos con ustedes, queridos amigos, queridos auditores, también con este panel. Mañana también. Mañana vamos a estar en Jueves de Historia, por supuesto, con Alejandro San Francisco, va a estar con nosotros el doctor Acosta, así que mañana a las 13 horas los esperamos como cada día en Nuevas Voces. Usted quédese en la 92.1, ya viene Deportes en Agricultura, entre medio de las noticias. Y nosotros nos vemos mañana. Efectivamente, no sé qué tema vamos a conversar con Alejandro San Francisco, siempre una incógnita. Bueno, que nos puede contar de España, nos puede contar de la situación española. La situación española es bien interesante. Sí, también hay cosas ahí. Bueno, podemos conversar también de la figura del presidente Lago. Por supuesto. Aprovecho, terminando el programa, le mando un gran abrazo a la familia del ex decano Arturo Larrazábal, profesor de la Facultad de Derecho. Lo saludamos el día lunes acá en Nueva Voz. Gran valor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, también de la Universidad de los Andes. Fue decano también, así que vaya un abrazo a la familia y que Dios, por supuesto, lo tenga en su reino. Que estén bien, queridos amigos. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao.